Para empezar, era un día cualquiera en la vecindad. Mi papá había salido a buscar trabajo desde temprano, como siempre, y la vecindad se sentía un poco más callada de lo habitual. Me encontraba en mi cuarto, sentada sobre mi cama, con los pies colgando y balanceándose de un lado a otro, mientras apretaba entre mis manos un viejo peluche que me regaló mi papá cuando era más chica. Miré alrededor y todo parecía estar detenido en el tiempo. Las paredes, la ventana por donde a veces me asomaba para ver si llegaba el chavo, todo seguía igual. Sin embargo, dentro de mí, algo se movía. Una sensación rara, como un cosquilleo en el pecho, me hizo cerrar los ojos y dejarme llevar por los recuerdos. Recordé los juegos en el patio. Las veces que Kiko nos presumía su pelota nueva. Las discusiones tontas con la Popis. Y por supuesto, el chavo. Él siempre estaba ahí. Siempre aparecía como por arte de magia cuando menos lo esperábamos, con su barril como refugio y su inocencia como escudo. Poco a poco, sin darme cuenta, mis recuerdos se empezaron a enfocar solo en él. El chavo. Él no lo sabe, y probablemente nunca se ha dado cuenta, pero yo siempre he estado enamorada de él. Desde hace mucho. Desde antes de que siquiera entendiera qué significaba eso. A veces me burlaba de él, otras veces le pegaba o lo regañaba, pero todo eso era porque no sabía cómo decirle lo que sentía de verdad. Yo solo quería estar cerca. Abrazarlo. Sentir que él también me quería aunque sea un poquito. Pero no. Cada vez que me le acercaba, él se alejaba. Cuando intentaba darle un abrazo, él se hacía a un lado, como si le diera miedo. Y una sola vez me armé de valor y le di un beso en la mejilla. No sabes cómo me latía el corazón en ese momento, pero su reacción me rompió por dentro. Me miró confundido, luego se limpió la cara con la manga de su camiseta, y simplemente salió corriendo. Eso nunca lo olvidé. Me sentía tan tonta, tan ridícula. Como si todo lo que yo sentía fuera una broma para él. Como si mis sentimientos no valieran nada. Y aunque intenté olvidarlo, aunque quise convencerme de que él era solo un niño tonto, la verdad es que seguía pensando en él. Y aún hoy, aquí sentada en este cuarto, sigo esperando el día en que pueda decírselo sin miedo. Sin que salga corriendo. Sin que me rechace. Pero algo dentro de mí me dice que ese día tal vez nunca llegue. Pero a pesar de todo, seguíamos jugando. El chavo, Kiko y yo hacíamos lo de siempre. Correr por el patio, inventar juegos tontos, discutir por tonterías, como si nada pasara, como si mi corazón no se estremeciera cada vez que lo veía sonreír. Aunque él no supiera nada, yo era feliz solo con tenerlo cerca. Pero todo cambió el día en que llegó Patty, y con ella, su tía Gloria. Recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. La vecindad estaba revuelta, todos querían conocer a las nuevas vecinas. Cuando Gloria entró al patio por primera vez, mi papá, don Ramón, se quedó tieso. Se le cayó el martillo que traía en la mano, y por poco se le cae también la baba. Yo, al principio no entendí por qué la miraba así, con esos ojos tontos, como si se hubiera olvidado de todo lo demás. No me gustó. No me gustó nada. No porque Gloria me hubiera hecho algo, no, sino porque vi cómo mi papá cambiaba. Empezó a peinarse más, a ponerse colonia, a intentar ser simpático, y yo sabía que lo hacía por ella. Pero también sabía que no me iba a escuchar si le decía algo. Que no me haría caso. Él parecía perdido. Como si su mente ya no estuviera aquí, sino flotando en una nube de perfume. Y luego estaba Patty. Al principio, no me caía mal. Simplemente, no me juntaba con ella. Era callada, algo rara, siempre con esos vestidos rosados y su vocecita dulce. No jugaba con nosotros, prefería estar sentada o jugando con muñecas. No era mi estilo. Pero todo cambió cuando me di cuenta. Cuando vi cómo el chavo la miraba. Sus ojos, esos que nunca habían sido para mí, de pronto brillaban para ella. Caminaba detrás de Patty como un perrito, tartamudeaba cuando ella le hablaba, y cada vez que ella sonreía, él sonreía más. Fue como si el suelo se abriera debajo de mí.
Sentí que algo se me rompía por dentro. No podía entenderlo. ¿Por qué ella? ¿Por qué no yo, que siempre estuve ahí, que siempre me preocupé por él, que lo abrazaba aunque él no quisiera? Era tan injusto. Desde ese momento, comencé a odiarla. No al principio, claro. Primero fue una incomodidad, una rabia silenciosa. Pero con el tiempo, esa rabia creció. Me carcomía cada vez que la veía hablar con él. Cada vez que se reía de sus chistes tontos. Cada vez que él la elegía a ella, en vez de a mí. Y yo solo podía mirar. Mirar cómo mi papá se alejaba tras una ilusión, y cómo el chavo, mi chavito, se perdía también en otra. Y con el paso de los días, no pude evitarlo. Comenzó la competencia. No había otra forma de llamarlo. Patty y yo estábamos en una especie de guerra silenciosa, aunque ella, quizás, ni siquiera lo notaba. Yo lo hacía todo con disimulo. Cada vez que ella llegaba al patio, yo me adelantaba y corría con cualquier excusa para acercarme al chavo. Le ofrecía dulces, lo invitaba a jugar, le hablaba bajito al oído para que él se sintiera especial. Pero él seguía mirando a Patty. Yo hacía todo lo posible para que se quedara a mi lado. Le decía que ella no sabía jugar, que solo le gustaban las muñecas, que no entendía nuestros juegos. Le decía que yo sí lo comprendía, que yo sí lo quería, pero él parecía no oírme. Era como si yo fuera invisible cuando ella estaba cerca. Y, en medio de todo eso, había alguien más que me ayudaba sin darse cuenta. Kiko. Aunque siempre lo consideré tonto, chillón y presumido, había algo en él que empecé a valorar en secreto. Al igual que yo, él también competía. También quería ganarse la atención de Patty. El chavo y él discutían, se empujaban, se gritaban, y eso me ayudaba. Me daba tiempo para acercarme, para colarme entre los dos y tratar de quedarme con un pedacito del corazón del chavo. Pero eso no duró mucho. Poco a poco, vi cómo Kiko se iba rindiendo. Su cara cambiaba. Su voz ya no sonaba igual de emocionada cuando hablaba de Patty. Y todo porque ella solo tenía ojos para el chavo. No importaba lo que él hiciera, lo que dijera, Patty siempre lo trataba con dulzura. Y el chavo, bueno, él se dejaba querer. Y entonces, fue cuando lo sentí por primera vez. Odio. No celos. No tristeza. No decepción. Odio. Hacia Patty. Por ser tan perfecta. Por quitarme lo que yo siempre había querido. Por tener su atención, su sonrisa, sus palabras, todo lo que yo soñaba. Y ahí fue cuando la idea nació. Al principio, era solo un susurro en mi mente. Algo rápido, fugaz. Una pequeña semilla. Pero después, comenzó a crecer. Si Kiko ya se había rendido, si ya no quedaba nadie más en medio, entonces solo debía quitar a Patty del camino. Solo eso. Una vez ella se fuera, el chavo podría mirarme como yo lo miraba a él. Podría darse cuenta de que yo siempre estuve allí. Era simple. Directo. Necesario. Y así empecé a pensar en ello cada vez más. En cómo hacerlo. En cuándo. En qué palabras decir, qué excusa usar, qué lugar sería el mejor. Un plan. Un plan para deshacerme de Patty. Y Luego vendría el momento en que, por fin, le diría al chavo lo que siempre sentí. Antes de que fuera demasiado tarde. Y después de eso, con el paso de los días. El día llegó. Lo había planeado todo. Cada detalle. Cada palabra. Cada paso. Tomé un cuchillo de la cocina mientras mi papá dormía. Era uno de esos largos, pesados, el que usábamos para cortar carne en los días buenos. Lo envolví con una toalla y lo escondí en mi mochila. Fui a buscar a Patty. Le sonreí. Le hablé con dulzura. Le dije que quería mostrarle algo, un lugar que había encontrado y que nadie más conocía. Ella, como siempre, fue amable. Asintió sin pensarlo 2 veces y me siguió. Caminamos por varias calles. Salimos del barrio. Nos alejamos de la vecindad. Hasta que llegamos a ese terreno abandonado. Era un espacio vacío, con maleza alta, algunos muros derrumbados y un silencio espeso, incómodo.
Lo había descubierto por casualidad cuando una vez me escapé para no hacer los deberes. Allí, el mundo parecía olvidado. Nadie pasaba. Nadie miraba. Nadie oía. Ella me preguntó qué era lo que quería mostrarle. Yo no respondí. Saqué el cuchillo. Ella se quedó paralizada. No entendía. Me preguntó qué estaba haciendo. Y yo solo la miré. Ya no me vas a quitar nada más. Eso fue lo último que le dije. No quiero recordar lo demás con detalle. Pero lo hice. La maté. Y nadie supo lo que pasó. Inventaron historias. Dijeron que Patty se había perdido. Que tal vez su tía la había mandado de regreso a otro pueblo. Que quizá fue secuestrada. La buscaron durante días. Nadie encontró nada. Nadie sospechó de mí. Nadie pensó que una niña como yo fuera capaz de algo así. Todos se lamentaban. Hasta mi papá. Hasta Kiko. Hasta el profesor Girafales. Y por supuesto, el chavo. Él lloró. Lo vi llorar. Pero después, siguió con su vida. Y yo me quedé allí, cerca, más cerca que nunca. Porque ya no estaba ella. Ya no había competencia. Y aunque por fuera fingía tristeza, por dentro estaba feliz. Ahora, el chavo me miraba más. Ahora, el patio era solo nuestro. Ahora, él solo será mío. Mío. Y de nadie más.